es de verdad un camino a la gastritis, pero en el tren bala. 10 pesos. El chango lleva el chango 10 pesos. Bienvenidos a una edición más de Luisillo el Gordillo. Nos encontramos en Ciudad de México y hoy me dispongo a encontrar la mejor receta de dorilocos. En caso de que usted no sepa qué son los dorilocos o tostilocos, no nos compliquemos, como su nombre nos lo dice, son doritos o bien tostitos muy locos. Les estoy hablando de que les echan vegetales, patas de pollo, orejas de cerdo, por supuesto mucho limón, mucho chile, incluso he llegado a ver unos que les ponen sopa Maruchan, ¿sí saben? La sopa instantánea ahí. Recetas que si bien muchos definen como algo delicioso y un alimento completo, otros más definen como algo asqueroso y un camino directo a la gastritis, a un ataque al corazón. Recetas que sin duda nos gusta mucho probar aquí en su programa favorito, Luisillo el Gordillo. Es chistoso pensar que realmente toda esta fiebre del doriloco es algo nuevo. Vaya, yo no tengo recuerdos de mi chiquito probando un doriloco, como que tiene unos 7 años yo diría que explotó la fiebre en el territorio mexicano y de ahí los ves pero por todos lados. Diría que los dorilocos ya se han convertido en un platillo que conforma parte de la gastronomía callejera mexicana. Así que bueno, hemos venido al bosque de Chapultepec, donde se reporta que se ponen muchos puestos que venden recetas de lo más descabelladas. ¿Cuál será la más deliciosa? ¿Cuál será la más loca? Posiblemente la más asquerosa. Eso es lo que hoy vamos a averiguar. Vamos a darle. Pues no caminamos ni 50 metros y ya nos estamos topando con los puestos. Acá la señorita Socorro. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Bien? Muy bien, gracias. O sea, ¿cuántos años creería usted que tiene la tradición de los dorilocos? Pues tiene que ser a unos 15, 20 años, no tiene mucho. No, ¿verdad? Es relativamente Ajá. nueva, relativamente Sí. nueva. Ah, por cierto, nos alcanzó aquí el buen Bertungas. Tungui. Rules. ¿Cómo estás, papuchito? Estamos bien, amigo. ¿Listo para que nos dé tantita gastritis? Vamos a probarlo, ¿no? Ya Vamos tomamos a darle. omeprazol. Exactamente, ya estamos cubiertos. Doña Soco, ¿cuánto cuesta esta delicia? 30 pesos. 30 pesitos, ¿de verdad? Sí. Con todo y tenedor. Sí. ¡Órale! Quiero que calen esto, que aquí Doña Soco, la maestra de los dorilocos. Chéquense, por 30 pesos nos puso los doritos, ¿ok? Nos puso cacahuates japoneses, nos puso gomitas enchiladas, gomitas dulces, nos puso salsa Maggi, salsa Valentina, nos puso chamoy, nos puso polvito Miguelito, tajín también. Limón y sal. Ay, limón y sal, sí es cierto, que no se nos olviden los básicos, ¿eh? ¿Esta receta tiene un nombre o no? No, o sea, le llaman doritos locos. Por O sea, eso son locos. Exactamente, por eso están tan desquiciados. Ok, pues probemos, degustemos. Yo sí le voy a echar de todo. Ve, voy a embarrar ahí, pero de verdad la goma dura quiero, y quiero también el maní, ¿eh? O sea, quiero... A ver. Quiero embarrarme severo. Es que sí, de verdad esto... Es que mira, seamos sinceros, se ve bastante asqueroso, pero es muy rico. Aparte, como le pones salsas chamoy, no es tan picante. Si no eres de México y vienes a probarlos, lo vas a aguantar. Pues muy bueno, picantito, gastritizoso. Sí. Sí, no. Ya después de 3 de estos. A ver, escala de 1 a 5 dorilocos, ¿cuánto le das? Siento que 3.8. Le falta la jícama y la zanahoria todavía. No. Pero fue por nuestra decisión. 3.8, yo le voy a dar a esta receta su 4. 4. 4 cerrado, vamos a ver qué más nos encontramos. Ah, mira, gorritas de... Mira eso, quiero enseñarles esto. Estas son las famosas gorritas de chango. ¿Cuánto les cuestan esos? 50 pesos. 50 pesos. ¿Tienen agua? Y tienen agua. A ver, pero lanzas a ver. agua. A ver. Es que ya no trae. Después de tus dorilocos, un Y changuito changuito mión. mión. Pues mira, no sé tú, Bert, pero yo me sentí muy excluido por los muchachos con su changuito. Y ve, justo estoy viendo que acá venden Changuitos. los famosos changuitos, ¿ok? Si vienes a Chapultepec y no te compraste tu chango, No viniste a Chapultepec. no estuviste aquí, ¿ok? Entonces, compremos un chango, Sí, ¿no? ¿no? ¿Cuánto cuestan estos? En 40. 40 Oye, pesitos. ¿Y no traen el dispositivo para lanzar agua? Ah, o sea, ¿sí incluye lo del agua? Ah, yo quiero... Ah, ¿Sin costo ya. extra? Mira, te lo dan cargado aparte. A ver, mira, para que quede claro el funcionamiento, chécate. Puchas aquí y...
¿Cuánta gente está comprando changos? O sea, los changos mueven la economía mexicana, ¿no? Pues bueno, hora de probar nuestra siguiente receta de Dorilocos. Estos nos van a costar 45 pesos mexicanos, unos $2. Y podemos escoger de diferentes tipos. Vente para acá, Will. Mira, captura esto. Mira, tenemos que si el Dorito clásico, ok, el Nacho. Sí. Tenemos el Dorito negro, que se llama el Incógnito. El más picantito, el Diablo. El Pizzerola. Este es mi infancia, el Pizzerola. Este yo nunca lo había visto, como el gringo, azul. ¿no? Este es como gringo, Sí, ya. Blazing Chanchi. Sí, ve esto, No, no, este tiene una variedad dura, E incluso aquí preparan el Tostiloco. Ajá, exactamente. Y aquí estos van a ser más caros porque fíjense cómo le están echando zanahoria, jícama, pepino, pepino. Y vean, le va a echar acá cueritos, ¿ok? Que los cueritos pues, son como los nervios del puerco, ¿ok? Son bastante chiclosos. Panditas le echó, ve. Medio kilo de sal también. Ok, tajín igual, su medio kilito de tajín. Y Miguelito, ok. Y para acabar de rematarla, por supuesto, algo de Valentina. ¡Qué sabroso! Por 45 pesos mexicanos, unos $2, nos dieron estos que podemos llamar los tostichanchos. La comida completa de una familia. Sí, con esto come una familia. Es que vean de verdad, calen todo lo que le echaron. A ver, una disculpa para los fanáticos empedernidos del Doriloco. Esto se ve un poquito asquerosón, ¿ok? Hay que decirlo como es, pero seguramente va a estar muy rico. Sí. ¿Ok? Salud. Salucita, provechito, tosti, provecho. Pues mira, con este tipo de comidas entiendo por qué medicinas para la gastritis en México son las más vendidas. Sí. De verdad, comenten si en sus países también. Aquí en la televisión abierta mexicana, ves de verdad, estás viendo la novela con tu abuela Sí. y en la hora que dura el episodio de la novela, viste 6 episodios de medicina de gastritis. Y este tipo de platillos lo explican. Sí, al mexicano le encanta comer picante, le encanta comer así con salsas. Autodestruirse, ¿no? Exactamente. Mira, la verdad, debo decirlo, este no me encantó. Creo que son demasiadas cosas para mi gusto. A esta receta yo le voy a dar 3.5. Siento que si te vas solo por las verduras tipo la jícama, el pepino y la zanahoria, Ajá. va. Ok. O solo los tostitos, pero ya todo junto, Es yo demasiado. tampoco soy tan fan. También le Es voy a dar demasiado. 3 tostilocos. 3 tostilocos, calificación final. Vamos a encontrar otra receta que espero que no se pongan más locas. Esto creo que ya Ya creo que superamos. fue Una locura. demasiado. Bueno, no, esto sí ya parece vómito de monstruo, ¿no? Esto sí ya... Una visita de Luisito al baño. Así se ve el baño de Luisillo el Gordillo después de grabar. A ver, ¿cómo le ponemos el chichadoriloco? El chichaloco, yo creo, ¿no? Chichaloco, pero es que sí tiene Dorito. Porque si no tuviera Doritos, pues sería el chichaloco. Entonces vean, el chichadoriloco. Por 50 pesos mexicanos, $2.80, algo así, nos incluye, calen bien, el chicharrín de harina de un tamaño, vaya, de mano completa. Tenemos los Doritos, que estos fueron Doritos Diablo. Nos incluye también pepino, jícama, zanahoria. Tenemos aguacate, esto no lo habíamos visto, No, mira, por ahí vamos a voltear uno para que se alcance a ver. Miren, Está verde. está bueno Ahí está el el aguacate, aguacate. está bueno. Crema y las salsas. A ver, voy a agarrar Dorito, voy a agarrar aguacate y voy a agarrar vegetal, como de todo un poco, Si no, no hay manera limpia de comerte un Doriloco, O sea, no... Es lo que es. Sí, es una combinación muy rara, ¿no? Muy. Pero muy rara. Híjole. Está malón. Está malón el invento. chichadoriloco, no me encantó, la verdad. Con la pena, le voy a dar su 2.5. Un chicharrín loco. Tú. Me lo sigo comiendo, pero no, ya no. El aguacate, mira, ahí tiraste como 6 pesos. Vamos a ver, ¿qué más nos encontramos? Esto Ahora, ya estuvo bastante raro. Si lo piden, que nos digan su review también, ¿no? Exactamente, ajá. Y vayan comentando, exacto. ¿Delicioso o asqueroso? Todo citadino que se respeta sabe que realmente no viniste a Chapultepec si no te pintaste la cara. Acá nuestra amiga ofrece pintadas de cara desde 30 pesitos. $1.70, algo así. ¿Y qué me estás haciendo? ¿Conejo o gato? Gato. Gato, ok. ¿Ese es el que más te piden, el de gato? Sí. Porque mira, veo que aquí nuestra amiga tiene diseños muy complejos. O sea, que si de Sonic tiene de Venom, de Angry Bird, no cuestan 30 pesos todos, ¿o sí? No, varía precio dependiendo del diseño. Es que es por la elaboración. El más caro sería como una princesa. Ah, ok. Con Bueno, corona, varita, accesorios. Ah, bueno, es que te incluye hasta peluca, o sea, esa cosa. Mira, estamos viendo un flujo muy bonito de economía aquí en el parque, ¿no se te hace? Ay, mira, se tardó como 3 minutos
minutos, Como ¿viste un gato eso? de Talavera poblana. Sí, oye, eres una artista. ¿Cómo te llamas? Lulú. Lulú. Miren, Lulú aquí es la buena para pintarte la cara cuando vengan a turistear a Chapultepec. ¿Tú qué te vas a hacer? Yo me quiero hacer un tatuaje, Lulu. También haces tatuajes, Sí. ¿no? A ver. El buen Bertungas, en lugar de pintarse la cara, se va a hacer un tatú. Ah, mira. Ah, mira. Nada mal. Es como el meme, ¿no? Es como el meme de la carita ahí. Está bueno, ¿ok? ¿Cuánto cuesta el tatú? Ese te sale 90. ¡Hala! ¿Es más caro que 90 esto? varos. ¿Por? Porque ese es de 20 y es dependiendo del tamaño. Ah, ok. O sea, 20 es uno más chiquito. Oigan, caminando por aquí nos llamó mucho la atención cómo gritan estos vendedores. El de collar abierto, oiga, collar de recuerdo abierto. Recuerdo del zoológico. ¿De dónde tiene que salir el grito? El pulmón, la fuerza. Ok. A ver, ejemplifícanos. Son 10 pesos, chongo, hasta 10 pesos. La fuerza, ¿no? Pues tiene que salir de aquí, de adentro. De fondo. 10 pesos. El chango lleva el chango 10 pesos. ¿Cómo viste? Más o ¿Falta menos. potencia? Sí, ¿no? Más fuerte, un poco más de fuerza. A ver, Tunga. ¡Llévate mi chango! ¡10 pesos mi chango! A ese le salió mejor, ¿eh? Más o 10 de menos. 10, De a Fer. 10, de a No, 10 pesos 10 el de chango. 10. Pero no el mión. Pero no el mión, pero no el mión. Oye, por 110 pesitos, unos 5 dólares, encontramos una receta que esta sí se sale. Son los dorilocos con chapulines. El chapudoriloco le vamos a decir, ¿no? Chapudoriloco. Para gente de otros países, ok, que no sepa lo que es un chapulín, pues es básicamente un grillo, ok, vean, aquí lo podemos ver, enfoca acá mi querido Will. Un saltamontes, ¿no? Vean, esto es un saltamontes, es un grillo. Aquí en México es muy común comerlo, Sí. la verdad. Se dice que por eso los aztecas y los mayas estaban tan mamados. Que corrían horas. Exactamente, por los insectos que comían. Ahora, chapulín en México también se le dice al amigo que anda con tu exnovia. Sí, es cierto. Entonces, miren, si pides un doriloco con chapulineo, Sí. puede que el carnal de la tienda se lleve a tu novia. Entonces, Andaban. andaban, lo pediste con chapulineo, carnal. Pues venga, a degustar, a probar. Ahí va. El chapu doriloco de 110 pesos. Probemos. ¡Salud! Ah, está súper picante, ¿eh? Pero súper. Este pica más, sí. No, pero es que aparte, a ver, son los ¿El Flaming chapulín Hot. trae chile? Ujú, el chapulín era enchilado. ¿Valentina? Le echó salsa valentina y otras mezclas raras, la verdad. Oye, pero nada mal, fíjate que... Creo que son los mejorcitos. Exactamente. Curiosamente estos han sido los mejorcitos. No sé si ya mi estómago se acostumbró al doriloco. Pues la verdad es que este me encantó. Pica mucho, pero fuera de eso, la verdad está delicioso. Tiene buena proteína, buenos ingredientes. Comida ancestral. Mira, yo a este, en estándares de calidad de dorilocos, le voy a dar su merecido 4.5. Yo sí me voy con el 5. Tú sí, 5 redondos. 5 chao. Sí. El precio no, fue muy caro. El precio fue lo que lo pagó, por eso le quitamos medio 4.5. 4.5, más chapulines en los doritos, menos chapulines en las relaciones. ¡Wow! Esto ya llegó al límite. Chequen acá, por 140 pesos, poco más de 7 dólares, encontramos en un puesto estos que se llaman los Dori Blue, que por su nombre intuimos, en efecto, son todos azules. Ahora, no sé si pueden ser Dori Blue, Ajá. porque son realmente hechos con los, ¿sí saben los taquis estos azules nuevos? Con esos los hacen, ¿ok? Y les pusieron, híjole, Tiburón. tiburón, ¿ok? Gomita de tiburón, le El pusieron cuerito se el puso azul. cuerito. Ajá, le ponen cueritos y se pone azul. Porque, pues de estar ahí mezclado con todo el azul, se pone azul. También oblea azul, otras gomitas, Pepino polvo azul. azul. Pepino azul. Es de verdad un camino a la gastritis, pero en el tren bala. Pues venga, probemos. A ver. Híjole, ya ni sé. A ver, mira, con oblea, así A con ver. todo, ¿no? Ok, provechito, los Dori Blue de 140 pesos. Esto es raro, ¿no? Ese polvo azul está raro. No, esto está rarísimo. Está bien difícil de masticar. Me quedo con el de los chapulines. Ajá, creo que hasta ahora, la verdad, mi favorito es el de los chapulines. Este está muy llamativo y todo lo que quieras, pero así como que qué rico, pues no. Ajá. Híjole, con la pena, porque sí se tardaron haciéndolo Sí, y todo. sí. Pero le voy a dar su 3.5. Por la presentación impecable, ¿no? ¿Por qué no le damos 0.5 más por eso? Me 4 late. estrellitas. 4, un 4. 4 de locos de 5, nada mal. Sí. Me fue bien. Fue de las mejores De raitadas. hecho, fue de las mejores ¿No de raitadas. los mejores sabores? Pero es que vean qué obra de arte. Vaya rareza, vaya locura.
Pues Bert, ¿listo para consumir mucha medicina para gastritis? Debimos de haberlo hecho antes, Antes. durante y después. Exactamente. Wow, qué mórbida aventura, ¿eh? Miren que Luisillo el Gordillo se caracteriza por siempre tener aventuras mórbidas, pero esta fue Nos la pasamos- dañina. Sí. Fue dañina, incluso nos hicimos daño. Nuestro cuerpo nos está preguntando por qué. Ajá, ¿Por qué lo hiciste? ajá, mi cuerpo está así de ¿qué te pasa? No, respétame, Creí quiéreme. que éramos amigos. No lo sé, la fiebre de los dorilocos aún no termina de alcanzarme. Sinceramente no soy muy fan, pero se respeta a quien sea. Gracias por habernos acompañado. Suscríbanse al canal. Adiós.